Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta mesa sobre hegemonía, el encuentro de cultura andaluza que organiza Podemos. Muchas gracias por estar aquí a pesar de la hora y de lo quizás relativamente árido del tema. Somos los filósofos, antropólogos, teóricos, ¿no? En definitiva. Empiezo presentando, yo soy Juan José Gómez del Círculo de Cultura, de Podemos Cultura Andalucía. Tenemos de derecha a izquierda, tenemos a Francisco Garrido, profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Jaén, Fernando Fernández Yebres, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Granada, Adriana Rafkin, que es antropóloga de la Universidad de Cádiz, Isabel Balsa, profesora de Filosofía Moral en la Universidad de Jaén, Germán Cano, consejero ciudadano de Podemos y profesor de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, y José Luis Moreno Pestaña, que es profesor de Filosofía en la Universidad de Cádiz. Pero el motivo por el que pensábamos organizar una mesa sobre hegemonía es por una palabra que es central en el discurso teórico y en la práctica política de Podemos, y sin embargo parece que había cierta demanda de que se definiera, se clarificara el término y qué papel tiene ese término en los procesos políticos que estamos viviendo y qué papel tiene y cómo puede usarse ese término como herramienta de interpretación de esos procesos políticos y de la realidad social y política en la que vivimos actualmente. Hegemonía es una palabra griega, genomía, en griego, bueno, y significa conducción, guía. O sea, hegemonía es conducir, guiar, ser jefe. Y como concepto de la filosofía política moderna, el término se emplea como para designar el proceso y el ejercicio efectivo de la dirección intelectual y moral de un grupo sobre el resto del conjunto social, ¿no? Por ejemplo, Pleyano y Stalin piensan que la hegemonía era una táctica adoptada por el proletariado durante la Revolución Democrático-Burguesa de 1905. Era la táctica que empleaba el proletariado para aglutinar en torno a sí y en torno a su proyecto de transformación social al resto de los sectores de la sociedad rusa del momento. El término, como es evidente, pues se ha desarrollado en el contexto del marxismo. Para Mao Zedong, la hegemonía es el dominio tecnológico, sobre todo, el dominio tecnológico y científico de algunas naciones sobre otras, en un contexto de conflictos y luchas de clase a nivel mundial. Gramsci, el pensador que más ha desarrollado el concepto, entiende por grupo hegemónico aquel que consigue el reconocimiento general de sus pretensiones políticas por parte del resto del conjunto social. El reconocimiento de su condición dirigente en determinado momento histórico. La hegemonía, entonces, también para Gramsci, por lo menos según Perry Anderson, la hegemonía no solamente se refiere a un discurso político teórico, sino también a esa estructura, a esa base material que permite la circulación de las ideas, es decir, a la prensa, el sistema educativo, el sistema estatal en general, ¿no? Ernesto Laclau, o sea, Gramsci también piensa que la hegemonía depende, si tú necesitas el asentimiento sobre la racionalidad de sus pretensiones, evidentemente la hegemonía depende del conjunto de la capacidad de sistematizar racionalmente un discurso político. De hecho, la menor o mayor capacidad hegemónica de un grupo tiene que ver con su mayor o menor capacidad de sistematizar un discurso político teórico lógico, ¿no? Según Ernesto Laclau, por lo menos yo sí he leído, el punto cero de la hegemonía está en la crítica de la filosofía del derecho en Hegel de Marx, donde Marx afirma que una revolución política se basa en que en el hecho de que una clase, desde su situación particular como clase, lleva a cabo la emancipación general de la sociedad.
Y en Lenin la hegemonía va implícita en la noción de dictadura del proletariado, ¿no? Y se opone a la noción estrecha de partido y sindicato. Entonces, Lenin dice que desde el punto de vista del marxismo, una clase, desde el momento en que renuncia a la idea de la hegemonía o es incapaz de apreciarla, no es una clase o no es todavía una clase, sino una corporación, un gremio o la suma de varios gremios. Es decir, que actúa según sus propios intereses, pero no según los intereses de la sociedad en su conjunto. Lenin se refiere más bien al aspecto de dirección política que tiene un grupo social sobre el conjunto de otros grupos sociales. Gramsci parece que suele llamar la relación entre dirección intelectual y poder, en una reflexión sobre la eficacia histórica de las ideas, ¿no? Una relación social más general. Entonces, dice Gramsci que un grupo social es dominante sobre los otros grupos que tienden a liquidar o someter y es dirigente incluso antes de conquistar el gobierno. Esta es una de las condiciones principales para la propia conquista del poder. Después, cuando ejercita el poder y se lo mantiene con firmeza, se convierte en dominante, pero también debe continuar siendo dirigente. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, es una pequeña y somera contextualización del desarrollo del concepto de hegemonía, y ahora mismo yo creo que lo puntualizarán y sistematizarán más los invitados a la mesa. Si os parece, empezamos por mi izquierda, José Luis Moreno Pestaña, en primer lugar, y ahora vamos pasando hacia adelante. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo, y muchas gracias a Podemos Cultura por haberme invitado, y a mis colegas de mesa, al público. Bien, yo voy a intentar plantear tres modelos de transformación cultural posible. Tres. No sé si eso dará lugar a que en el debate nos conectemos entre nosotros. Con la idea de intentar ofrecer pautas concretas para lo que puede ser una política del día a día. Los tres modelos son compatibles en algunos aspectos, en otros aspectos son completamente incompatibles. Un primer modelo es, yo creo que el modelo al que más estamos acostumbrados de transformación cultural. Ese modelo parte de la idea de que hay un corpus de obras de todo tipo, artísticas, políticas, culturales en sentido amplio, que merecen ser transmitidas y que merecen ser recogidas por el mayor número posible de individuos. Lo que podríamos llamar, este modelo es clásicamente un modelo de la pastoral religiosa. La idea de que un conjunto de obras, pero también un conjunto de estilos de vida, un conjunto de formas de relacionarse con uno mismo, un conjunto de formas de relacionarse con los demás, tienen que ser transmitidas y irradiadas hacia abajo y llegar al mayor número posible de individuos. Un primer modelo que evidentemente es un modelo que distingue a todas las religiones del libro, pero que también está presente en la práctica política. Pues toda forma de acción cultural que considere que es un escándalo que los jóvenes no conozcan a Quijote o a Lope de Vega, o que los militantes de una organización política no conozcan a determinado autor o a otro autor, parte del mismo patrón, parte del mismo primo. Ya la cuestión estaría en ver cuál es el corpus de obras, comportamientos, prácticas intelectuales que merecen ser valorizadas o no, y ahí se abre un territorio enorme de debate. El segundo modelo, yendo muy rápido, a este primer modelo le podemos llamar modelo de legitimista, en el sentido que hemos decretado como legítimas, como valiosas, como dignas de conocimiento, un amplio espectro de prácticas culturales, y la discusión estaría, uno, cuáles son esas prácticas, insisto, dos, cuál es el mejor modo de transmitirlas, cuál es el mejor modo de proyectarlas. El segundo modelo sería un modelo más cercano, interpreto yo, al modelo, en uno de sus aspectos más cercanos, por ejemplo, el modelo kantiano, que es la idea de expresar y desarrollar culturas que no están reconocidas y a las que se considera que tienen un valor intrínseco. Es decir, en este segundo modelo, lo fundamental estaría, el principal problema se encontraría en decir cuáles son los grupos sociales sometidos que por diversas razones, sus producciones artísticas, sus producciones políticas, sus pautas de comportamiento moral, su modo de relacionarse consigo mismo y con los demás, deben emerger y adquirir un reconocimiento que la sociedad de
clases, la sociedad de casta, la sociedad estamental, pero también los grupos dominantes en el campo artístico, en el mundo poético, en el mundo literario, no son capaces de reconocer porque no entra en su canon, no entra en su patrón. Este segundo modelo, que podemos identificar como un modelo de desarrollo y de creación de las culturas populares, entendiendo culturas populares en sentido amplio, no se refiere solamente a culturas que expresan la forma de comportamiento de ciertos grupos sociales, ciertas categorías socioprofesionales o sencillamente los dominados. También podríamos pensar que en este modelo se trata, por ejemplo, de grupos artísticos que no ven reconocida su valía, que no ven reconocido su reconocimiento o que se consideran dañados en la forma de realización pública de su trabajo. Este segundo modelo tiene dos vertientes. La primera vertiente clásica en buena parte de la práctica política, por ejemplo, del marxismo, pero no solo, es la idea de que hay que instaurar una nueva legitimidad, es decir, que la legitimidad que hay es falsa y debe ser sustituida por otra. Esto admite casos extremos, por ejemplo, la idea de que tiene que haber una cultura proletaria que se manifiesta desde la forma de producción novelística hasta la biología, pasando por la filosofía y la sociología, y que entonces se trata de promocionar a esa gente. Tiene formas extremas hasta formas mucho más complejas, matizadas y obviamente democráticas, que consisten en considerar que hay que acabar, por ejemplo, con la división social del trabajo y que tienen la experiencia cultural de los productores de ideología, de los productores de cultura, de los productores de arte, tiene que estar conectada con grupos sociales avasallados, oprimidos y marginados. Modelo 2, una de sus variantes, producir una legitimidad nueva que se considera que de forma irracional, de forma empobrecedora, ha sido eliminada de la vida cultural de la sociedad. Otra segunda vertiente de este modelo no cree tanto que la cuestión sea instalar un nuevo modelo de cultura enfrentado al dominante, sino que se trata de enriquecer y de diversificar las prácticas culturales existentes en una sociedad. Si el primer modelo, si la primera versión de este segundo modelo es francamente revolucionaria, esta segunda versión podríamos decir es más democrática, es mucho más liberal. No se trata de decir que lo que hay arriba está mal, se trata de decir que hay otras formas de prácticas culturales que exigen el conocimiento. Entonces se trata de encontrarlas y de promoverlas. Estos dos modelos nos enfrentan a problemas de trabajo cultural completamente distintos. En el primero, en el legitimismo, el de la pastoral, en el que decíamos hay una cultura buena que tiene que bajar hacia abajo, la mejor manera es cómo creamos los propagandistas, los sacerdotes, la gente que facilite la irradiación. En el segundo modelo el problema es mucho más complejo. Tenemos que ser capaces de descubrir cuáles son las prácticas culturales que la gente elabora, conoce, muchas veces sin conciencia, muchas veces sin reconocimiento, y hacerlas emerger. El trabajo, por tanto, es evidentemente mucho más amplio. Porque se trataría de encontrar, por ejemplo, intelectuales capaces de unir los valores de la alta cultura, por ejemplo, con los valores del trabajo. Que podríamos llamar, apresurando mucho, un intelectual orgánico en el sentido de Gramsci. Y luego hay un tercer modelo, y ya con esto termino y dejo paso a mi compañero de mesa, que podríamos llamar un modelo auténticamente revolucionario. ¿En qué sentido un modelo revolucionario? En el sentido de que se pretende cambiar la forma de producción y de realización de la cultura. Es decir, en los dos modelos anteriores se trataba o de defender una práctica cultural o de hacer emerger otra que estaba sometida. En este modelo se trata de que se produzca y se reciba cultura de otra manera. Por ejemplo, se puede considerar que la producción cultural hecha por intelectuales aislados que se relacionan fundamentalmente con su obra a partir de una disputa por los prestigios del nombre propio, el nombre propio brilla más que otro, es un modelo de práctica cultural que merece abandonarse. Se puede considerar que los modelos de recepción cultural fundamentalmente pasiva, recepción cultural fundamentalmente, digamos, de integración de lo que dice la autoridad en el tema, debe ser cambiado por prácticas culturales más distraídas. Un ejemplo muy bonito
de este modelo, que muchas veces se olvida, que es tremendamente sencillo con esta cabo, es los valores que veía el filósofo alemán Walter Benjamin en el cine. A él le encantaba que en el cine, por ejemplo, la gente tuviera una relación con lo que estaba viendo mucho más distante y mucho más colectiva. Le parecía que ese tipo de prácticas distraídas, de prácticas donde la gente hacía crisis acerca del mensaje que le mandaban, generaban una cultura crítica y una forma de consumo completamente distinto y que había que analizarla. Otro ejemplo, este mucho más elaborado, son los efectos de distanciamiento. Las personas que conocen el teatro de Bertolt Brecht saben a lo que me refiero, en los cuales, digamos, el mensaje, se intenta transmitir un mensaje teatral, siempre haciendo consciente al público de que no se deje engatusar, encandilar por aquello que está viendo y sea capaz de distanciarse reflexivamente. Bien, estas son las tres formas en que yo haría operativo la cuestión del cambio cultural, y con esto dejo la palabra a mis compañeros de mesa. Germán. Bueno, pues buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir, sobre todo bueno, teniendo en cuenta lo que pasó ayer y cómo todos estamos un poco bajo estado de shock respecto a lo sucedido, y cómo también esa situación que todos estamos viviendo un poco desde la distancia, pero también desde la cercanía, nos impide quizá, menos a mí, pues estar en esta mesa en las mejores condiciones posibles, ¿no? Bueno, pues lo primero que se me ocurre es mandar un mensaje de solidaridad y de abrazo a toda la gente que está en Francia, y bueno, todos aquellos que han podido sufrir las consecuencias de este terrible atentado, ¿no?, que sucedió ayer en París. Bueno, deduzco que esta primera intervención es una intervención breve para un poco situar las posiciones en cuanto al concepto de hegemonía, y que luego pues intentaremos profundizar y quizá ahondar en la coyuntura española concreta, ¿no?, que yo creo que es también lo que nos puede interesar, en qué medida el concepto de hegemonía puede ser útil para mapear o para cartografiar la situación política presente, y qué opciones se han abierto y qué opciones se pueden cerrar, porque esto también tiene que ver con el concepto de hegemonía, ¿no?, que siempre hay un equilibrio inestable. Bueno, yo entiendo el concepto de hegemonía desde la tradición emancipatoria marxista, y más concretamente desde una interpretación de la famosa 11ª tesis de Feuerbach, escrita por Marx, ¿no?, esta consigna que ha sido muchas veces interpretada, y de formas también muy diferentes, de que los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo de diversas maneras, y es hora de transformarlo. O sea, el concepto de hegemonía parte de la necesidad de entender el pensamiento en esta clave emancipatoria, y esto es lo que Gramsci llamaba la filosofía de la praxis. Es decir, cómo podemos transformar la realidad. O sea, hay un elemento político y filosófico en esta primera aproximación al concepto de hegemonía. Gramsci diferenciaba o entendía que el concepto de hegemonía era un concepto híbrido, era un concepto ambivalente, y utilizaba la metáfora maquiaveliana del centauro. Con ello Gramsci quería decir que el poder no solamente tiene efectos coercitivos o violentos, o que simplemente se limita a decir no o a reprimir, sino que tiene una dimensión que necesita el consentimiento y la seducción. Por lo tanto, el poder siempre es una negociación. Nunca hay una voluntad monolítica que pueda sobrepujar o que pueda conquistar y dominar al adversario político. Siempre hay fisuras, ¿no? Por eso utilizaba la metáfora del centauro, ¿no? Por una parte, el poder es coerción, es violencia, pero también es consentimiento. Continuamente estar seduciendo a aquel que tiene que dominar, ¿no? Esto plantea un escenario en torno al poder que enfatiza más la cuestión del proceso. El poder, la relación de poder, la relación de dominación siempre es una relación que está en un equilibrio inestable. Esa es la definición que planteaba Gramsci. ¿Por qué nos interesa el concepto de hegemonía en el año 2015, ya próximos a adentrarnos en el año 2016? Porque si partimos del hecho de que hay una crisis de legitimidad de lo
que se ha venido a denominar el régimen del 78 o la transición, vemos que esa capacidad que tenía el poder hasta ahora de agregar a su alrededor diversas voluntades está en un proceso de erosión creciente. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Cataluña tendría que ver con lo que Gramsci denominaba una crisis orgánica, es decir, la incapacidad del poder o la incapacidad del Estado para poder seguir seduciendo, para seguir provocando consentimiento en la población. En la medida en que se ha producido, y esta es la lectura pues, que, por ejemplo, se ha lanzado desde Podemos, esta crisis de legitimidad o este proceso de erosión, estaríamos en una situación extremadamente interesante para alcanzar una nueva legitimidad social, para crear una nueva voluntad popular, para crear una nueva mayoría. Hace unos meses, en el Jueves, aparecía una viñeta extremadamente significativa de lo que podría ser el proceso hegemónico actual en España, ¿no? La viñeta, los dibujantes del Jueves mostraban a un Pablo Iglesias que había atravesado una jungla y maltrecho, pues totalmente fuera de sí, salía al claro, salía de esa jungla diciendo con lo que me ha costado. Y detrás se encontraba un impoluto Rivera, ¿no? Que digamos, seguía la estela o seguía el camino que había marcado Podemos, ¿no? O que había marcado esa lucha de Pablo Iglesias internándose en la jungla. ¿Por qué la metáfora es tan interesante? Pues porque muestra precisamente lo que tiene que ver hoy en España en lo que respecta al problema hegemónico. Se habría producido una crisis destituyente, se habría producido un proceso de crisis orgánica, y en ese proceso de crisis orgánica que se manifestó fundamentalmente a raíz de la entrada en escena del 15M, habría creado un nuevo escenario político donde dos nuevas fuerzas, Ciudadanos y Podemos, estarían compitiendo por conseguir una nueva hegemonía, una nueva mayoría social. Creo que el problema es este, y esto podría llevarnos a reflexionar, quizá luego tengamos tiempo en la mesa, por qué es importante impulsar una política cultural en este momento, por qué la cultura es algo tan fundamental para conseguir esa mayoría social frente a posiblemente el adversario que más ha crecido en los últimos tiempos, que es Ciudadanos, y qué se puede hacer también desde la teoría. Otra cuestión que me gustaría apuntar para luego discutirla es la relación entre hegemonía, ideología y deseo. El planteamiento hegemónico, lo que se ha llamado el giro hegemónico en las últimas décadas, va de la mano o corre parejas con la crisis de un determinado modelo filosófico teórico que tenía en la crítica de la ideología su fuente fundamental. Esto implica una nueva posición teórica, una nueva posición del intelectual y una nueva forma de hacer política. Es decir, ya no podemos ir diciendo a la gente que está totalmente equivocada o ya no podemos ejercer nuestra situación como teóricos, nuestra posición como teóricos, tratando de esclarecer a la gente, ¿no? Tenemos que jugar con el deseo de la gente, tenemos que saber qué es lo que la gente quiere. Y voy a terminar poniendo un ejemplo, ¿no? De lo que podría ser una estrategia hegemónica o una nueva sensibilidad hegemónica a la altura de los tiempos que pudiera tener un filo político, ¿no? En el último número de La Circular, la revista que lanzamos desde el Instituto del 5M, reflexionamos sobre una novela que ha tenido un éxito considerable en los últimos tiempos, que es 50 sombras de Grey. El análisis que realizaba Clara Serra, yo creo que iba en la línea de lo que podía ser una aproximación hegemónica a estas cuestiones y una nueva aproximación hegemónica a la sociedad de masas. En este artículo, que os recomiendo, además, podéis encontrarlo en la web del Instituto, Clara Serra decía que era una mala opción para el feminismo y para cualquier política emancipatoria en general empezar un análisis de este libro que ha sido masivo, que bueno, incluso ha llevado a filmar una película, que sería un mal punto de partida
desacreditar ese deseo y empezar diciendo que bueno, es un simple producto patriarcal donde solamente se trata de dar una imagen de subordinación de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Clara decía en ese artículo que es mucho más importante reflexionar sobre los efectos que había producido la novela y la película que interesarse por los contenidos. Evidentemente es una película y es una novela, la verdad yo no la he visto la película, sí que la he visto, tengo que confesarlo, totalmente machista, totalmente ridícula, donde los estereotipos están expuestos de forma clara, ¿no? Pero lo interesante de hacer un análisis en términos hegemónicos de 50 sombras de Grey es que permite plantear que cualquier ideología dominante por basura que sea, y 50 sombras de Grey puede ganar el Oscar a la película basura por excelencia, tiene que contar con un deseo y tiene que consensuar y tiene que negociar con un deseo latente que existe en la población. Es decir, muchas mujeres vieron en esa película, o se vieron reflejadas en cierta manera en esa película. Lo interesante es ver qué es lo que estaba ahí en juego, ¿no? Qué es lo que procuraba que 50 sombras de Grey se convirtiera en un bestseller, ¿no? Digo esto y planteo la cuestión de forma política porque me parece que es un punto interesante para plantear no solamente cuestiones como 50 sombras de Grey, sino por ejemplo para plantear el problema del deporte, el problema del fútbol, el problema de la cultura basura, el problema de los realities, ¿no? Todas estas cuestiones que están a la orden del día, que desde una posición teórica sofisticada de izquierdas siempre han sido productos rechazados directamente como basura, pero que quizá no han conseguido una aproximación o un esclarecimiento hegemónico que podría servirnos para pensar la cultura popular, ¿no? Bueno, dejo esto así sobre la mesa porque luego vamos imagino, a retomar estos hilos y lo dejaría aquí. Isabel Balzar. Hola. Bueno, pues creo que lo que yo tenía pensado contar, bueno, viene un poquito al hilo, luego lo podemos enlazar mejor porque son 5 minutillos ahora para empezar. He leído el artículo de Clara Serra, luego podemos hablar sobre esto. Creo que tiene que ver con lo que yo voy a contar de alguna forma. Bueno, yo para introducir la cuestión sobre la hegemonía voy a utilizar la interpretación que hace Judith Butler sobre la hegemonía. Un texto que tiene y algunas cosas que cuenta ahí. A partir de ahí voy a indicar un par de cosas. Si, como ya estamos aquí diciendo, si hegemonía es consentimiento, es un poder, pero que es más que eso, no es el consentimiento, una creación de sentido. Entonces, Judith Butler, identifica la hegemonía con la performatividad, o dice que tiene mucho que ver. Entonces voy a intentar enfocarlo desde este punto para ver la potencia que tiene como en el sentido de subversivo y transformador, ¿no? Una hegemonía subversiva, ¿no? Para ver dónde podíamos encontrar esto. Entonces, claro, lo que a mí me interesa del concepto de performatividad, que como sabéis Judith Butler lo utiliza sobre todo lo analiza a partir de las cuestiones de género, de lo que sea el género, de cómo se performa el género. Lo que a mí me interesa para enlazarlo con tal y como ella lo hace, como yo lo interpreto, con la cuestión de la hegemonía, es que lo que nos estaría diciendo que la hegemonía es performativa, lo que quiere decir, lo que es interesante aquí, es que no es en ese sentido creado por el poder o ese sentido común o esa Weltanschauung que tenemos del mundo, por decirlo así, no es natural, ¿no? El punto de que no hay nada natural detrás, sino naturalizado, es decir, que no hay ninguna esencia, ninguna verdad que esté sustentando ese sentido que parece que lo es, que lo hemos naturalizado y que vivimos en él, ¿no? Entonces, insistir en este punto porque nos abre a la posibilidad de la transformación y del cambio, porque viéndolo de esta manera y viendo que el sentido hegemónico es algo que se performa, que se va creando, que nunca está dado del todo, que no está cerrado, que está abierto, porque hay siempre dislocaciones, aperturas, y por lo tanto que en ese sentido común, en ese sentido en el que estamos viviendo, esas rupturas van a venir siempre del lado, o sea, del lugar que menos nos lo esperamos, quizá, que eso yo creo que es lo que estaba también apuntando de alguna forma Germán, lo que estaba diciendo, creo que tiene que ver con esto también.
Es decir, que en esas rupturas, esas dislocaciones, esos márgenes, como dice Judith Butler, ¿no? Pues se crea un sentido nuevo, algo que quizá no estábamos esperando y que donde menos esperamos salta la liebre, que es lo que Clara Serra dice en su artículo de alguna manera, ¿no? Que sí, estamos hablando de que estas mujeres cuarentonas como yo, ¿no? Que yo no he leído 5 sombras de Grey, pero bueno, que mucha gente que lo ha leído, que ha encontrado ahí algo que tiene que ver con su deseo en una cosa que es una cutrez, pero ¿qué más da si lo están resignificando y están encontrando algo de otra manera ahí? O sea, lo están performando de otra manera. Entonces esto es lo que es interesante, que esto puede surgir en cualquier lugar. Esto es lo interesante del concepto de performatividad para la hegemonía. Esto por una parte. Entonces, por otra parte también, y uniendo a lo que les estaba comentando, un poco para que sea esto también una especie de debate, de alguna manera, claro, la performatividad lo que ocurre es que nosotros cogemos lo que ya tenemos y lo volvemos a recargar de sentido, de una forma o de otra. La creación de un nuevo partido político, una nueva posición política, es lo mismo, cogemos lo que hay y lo volvemos a resignificar. ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Qué dice Judith Butler en general sobre esto? Dice, claro, lo que ocurre es que cogemos las normas, las resignificamos, pero en esta resignificación, en esta nueva manera de personificarlas, como queréis llamarlo, puede ser de una forma normativa y repetitiva, que no tiene ningún punto de fuga, ninguna apertura a la novedad, es decir, otra vez lo mismo, es un partido, otra vez lo mismo, son los de siempre. Esto es lo que tantas veces hemos oído, es que es lo mismo otra vez, es otra nueva izquierda, es otro nuevo partido, o puede ser algo que abra y que lleve hacia algo nuevo, o el impasse o la sorpresa. Aquí podríamos pensar en esta jungla, Ciudadanos desde luego es lo mismo, yo lo tengo clarísimo, vamos, es lo mismo, es otra vez como esta propaganda podemita de es el naranja, azul, naranja, los colores que tienen, no sé, el naranja, otra vez el azul, ¿no? Entonces son lo mismo, lo que tenemos que insistir, ¿no? Es que hay algo que no es lo mismo, que tiene una apertura, insistir siempre en esa apertura hacia la novedad, hacia la sorpresa. Y bueno, a mí me gusta mucho utilizar, que es algo que yo he trabajado bastante, esa dislocación cultural, ¿no? Cuando creamos nuevos sentidos, ¿dónde nos encontramos esa sorpresa? O ¿qué figura me gusta a mí para explicar esto? Que es la figura de la monstruosidad del monstruo, ¿no? La figura del monstruo culturalmente sirve para explicar esto como una figuración que recoge muchos sentidos, porque es precisamente, si algo es el monstruo, es lo que no es natural, es ese híbrido no natural, y sirve para hablar de esas líneas de fuga, ¿no? De esa sorpresa que nos encontramos, que no sabemos a dónde nos puede llevar, ¿no? Bueno, que es una... Ahí podríamos ver, por ejemplo, que la normalidad naturalizada, lo que hay, el sentido dado, que es el que tiene la hegemonía, siempre quiere mantener y despolitizar a la gente en ese sentido. Frente a eso, la metáfora del monstruo, la figura del monstruo como lo más político, aquello que siempre está, el contrahegemónico, el que está cambiando y el que está abriendo el sentido. Bueno, pues, y aquí también, para terminar esta primera intervención, bueno, pues un ejemplo del feminismo reciente. El feminismo, si algo ha hecho el feminismo es esto. Ha sido contrahegemónico, ha tratado de performar nuevos sentidos, llevar a lo público diferencias que antes no tenían sentido, o sea, no eran políticas. Una de ellas, para poner el ejemplo de la manifestación del sábado pasado, no ha sido la violencia de género, un asunto privado que se ha llevado a lo público, que ha costado mucho trabajo que esté ahí y que culmina todo ese trabajo de alguna manera en el 7N, el sábado pasado, con esa gran manifestación, esa energía colectiva, pero aquí surge otra vez la reacción, ¿no? Y la reacción yo la veo claramente en ese infame artículo de Espada, ¿no? Vamos, no sé si lo habéis leído, mejor que no lo leáis, pero el negocio del sexo, ¿no? Las mujeres feministas están ahí para ganar dinero. Vamos, no. Entonces, esa reacción tan obscena, además, ¿no? Que no sé, en fin. Bueno, pues que quiere despolitizar
lo que ha costado tanto trabajo politizar, ¿no? Entonces quiero volver a despolitizarlo y llevarlo otra vez al ámbito privado. Y bueno, y por terminar ya, no sé, hay un vídeo muy bonito que quizás hayáis visto, que es lo tengo que leer porque de una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Adichie, no sé si lo habéis visto. Son 15 o 20 minutos, está muy bien para ponerlo en clase además, ¿no? Porque es una conferencia que ella da que se titula El peligro de la historia única. Ella es una escritora nigeriana y cuenta ahí un poco su experiencia, ¿no? Como escritora, mujer y nigeriana, ¿no? Sobre qué es el peligro de la historia única, por qué ella escribe y por qué tiene que contar otras historias y no aquellas que ya le han contado sobre qué son las mujeres, qué son las africanas, qué es África. Entonces ahí ella, con mucho humor, es un vídeo muy divertido, explica en 15 minutos lo que es la hegemonía, lo que es la contrahegemonía, ¿no? En este sentido, pues vosotros sabéis más que ellos, seguro los que estéis aquí sobre esto, todos, pero bueno, ese es el peligro de contar la historia única que tantas veces nos han contado de lo que somos a las mujeres, que nos han contado también lo que somos a los andaluces, que somos los andaluces, ¿no? Que somos las andaluzas. Tenemos que contar nosotros nuestra propia historia, contar muchas historias, no solo una, contar muchas historias, hacer un mosaico de historias para que podamos también estar ahí y decir nosotros quiénes somos, decir nosotras quiénes somos. Bueno, ya lo dejo aquí, luego seguimos hablando. Ya está. Adrián. Hola, bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y bueno, a vosotros por haberme invitado. Yo voy a tratar de ser súper breve porque todavía quedan un par de compañeros por acá y yo creo que lo interesante es que esto también se abra y podamos como entrar en un diálogo, ¿no? Más que en una exposición así tan cerrada. Bueno, a mí me gustaría comenzar recuperando la idea de amplitud ideológica en el concepto de hegemonía que subyace en la noción de hegemonía en Gramsci, en tanto que estrategia de la guerra de posición y unida en un anillo, dice Perry Anderson, a la noción de frente único, ¿no? Bueno, esta noción de amplitud ideológica, sin tacha de sectarismo, dice él, se concreta, por ejemplo, pues no sé, en los pactos de acción entre comunistas y socialdemócratas que él proponía, o en lo que fue la formación de consejos obreros, su propuesta de formación de consejos obreros independientes, donde intervendrían no solamente obreros y obreras que ya están sindicalizados o que están en los partidos políticos, sino también gente que está fuera. Algo que yo creo que, bueno, si lo transportamos un poco a nuestro tiempo, haciendo un poco de equilibrio, sería algo así como las mareas ciudadanas que comenzamos a conocer pues en el 2012-2013, ¿no? Desde esta perspectiva, sobre esta idea de una hegemonía que contiene, que acoge diversidad, pluralidad, donde el sectarismo no tiene cabida, así al menos creo entenderlo yo, me gustaría exponer brevemente uno de los elementos más significativos del movimiento 15M que he conceptualizado en mi monografía sobre este proceso, ¿no? El cambio cultural más importante en el 15M, o así al menos lo entiendo yo, se dio sobre las culturas de participación, ¿no? Culturas de participación política y participación militante. En especial en lo que he denominado cultura de la colaboración. También he construido otras dos categorías etnográficas para dar cuenta de estas prácticas de participación, que sería la cultura del voluntariado y la cultura de la organización de izquierda. Como no tengo mucho tiempo para exponer, pues voy a tratar de exponer la cultura de la colaboración y haré pequeños apuntes de aquello en lo que otras culturas, que también estaban presentes, estas otras dos, pues se diferencian. Vale, en la cultura de la colaboración, la acción y la toma de la palabra en la asamblea está orientada a la construcción de una colectividad. Esta sería la principal diferencia con la cultura del voluntariado, ¿no? Que en esta cultura, la del voluntariado, a esta cultura no le importa la construcción de una colectividad porque opera en ella la fantasía de que solo con la coordinación, además generalmente online, se puede sostener la acción política colectiva, ¿no? Pero como digo, eso es una fantasía. En la cultura de la colaboración, la construcción de la colectividad se sostiene sobre relaciones colaborativas y en el marco de un ideal de libertad que se alcanza sacrificando ciertas capas de individualidad, de posición política,
en este caso concreto, también de práctica militante, de formas de hacer las cosas, haciendo posible la construcción de lo colectivo, ¿no? Pero este sacrificio de ciertas capas de individualidad no supone en ningún caso la disolución o el secuestro de ciertas posiciones en otras que se pretenden universales. Por el contrario, supone exposición, diálogo, confrontación, deliberación, consenso y también negociación. Es decir, la construcción de discursos, saberes y prácticas colectivas e inclusivas. En este proceso es fundamental la inclusión de las minorías, pues para esta cultura, la de la colaboración, desde esta cultura se entiende que cada abstención o cada posicionamiento contrario a una propuesta que se está debatiendo contiene en sí mismo parte de la verdad fundamental de la decisión que se está tomando. Por eso es fundamental respetarla, tenerla en cuenta, escucharla e integrarla además. Esta sería la principal diferencia con lo que he denominado cultura de la organización de izquierda, que no solamente tiene que ver con una cultura que se puede encontrar en los partidos políticos de izquierda, sino también en las organizaciones de izquierda, en los movimientos sociales e incluso también podría ser en algunos casos en el feminismo, ¿no? No siempre, pero también. Porque la cultura de organización de izquierda no es tan inclusiva, pues se tienen expectativas y posiciones cerradas sobre la toma de decisión final. Es una cultura que se inscribe totalmente en la lógica del campo político, y esto significa que desde esta cultura se entiende que la discusión, la polarización, la intriga, las alianzas e incluso la ruptura interna de ciertas partes del colectivo forma parte de lo que es el juego político. Y bueno, puede suceder, ¿no? Además, la cultura de la organización de izquierda, en su versión más extrema, puede supeditar democracia interna a eficacia política. Volviendo a la cultura de la colaboración, que como digo, para mí es la innovación o el cambio cultural más importante que se dio en el 15M, esta cultura busca un ideal de participación democrática muy depurado, como estaba explicando. Evita por todos los medios las salidas de participantes del proceso, pone por encima de todo el diálogo y el consenso, y funciona sobre la premisa de que la toma de posición colectiva será resultado del consenso entre todas las posiciones que existen previamente, ¿no? La toma de posición colectiva final será aquello que se construya entre todo el mundo que está desde el principio, ¿no? Y se llegará, por tanto, a nivel político, en la toma de posición política, se llegará hasta donde se llegue, pero sin que esa toma de posición suponga una salida del colectivo, por alguna de las facciones, por alguna de las personas que no son capaces de asumir la posición que se ha tomado. Es una cultura que pone muchísimo énfasis en la institucionalización de mecanismos y procedimientos que garanticen la participación democrática y la inclusividad, mediante diversas estrategias, como pueden ser, en aquel momento en el 15M eran las estrategias de moderación asamblearia, o también un circuito de toma de decisiones en el que el voto puede aparecer, pero en un momento muy posterior del proceso. O sea, tiene que haber muchísima deliberación, tiene que haber muchos intentos de consenso hasta que al final pueda activarse el sistema de votación. Pero lo importante es ese proceso por el que se va construyendo o se va intentando construir el consenso. Eso es lo fundamental en esta cultura. Y bueno, ya para terminar, sí querría plantear, la verdad que lo estoy haciendo súper resumido, así que si después alguien tiene preguntas, me encantaría seguir discutiendo sobre esto, porque mi conceptualización es como mucho más compleja que esto, pero bueno, para hacer así un esbozo, sí que me gustaría terminar diciendo que la cultura de la colaboración fue la responsable de que los espacios en el 15M, de que los procesos, de que las asambleas de barrio, las generales, los grupos de trabajo, de que todo aquello se mantuviese abierto a nuevos ingresos, se mantuviese abierto a la gente que estaba dentro y se pudiese gestionar y convivir en esa diversidad. Cuando avanzado el proceso, esta cultura deja de gobernar el proceso lo acaba gobernando la cultura de la organización de izquierda fuertemente. El proceso se cerró, se dio un cierre interno muy fuerte y al mismo tiempo el proceso se vació. Nada más. Fernando. Muchas gracias. Bueno, creo que así es mejor, ¿verdad? Nos entendemos. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Entonces, bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es así, no se graba. Ah, Déjalo encendido. vale.
No, si queréis me lo pongo, ¿eh? Ya está, no, como digáis, me da igual. Pasa que entre mi voz y lo que me ponga, retumba, ¿vale? Pero ya está, me da igual, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes. Yo, el problema que puedo tener es como al hablar de los últimos, algo voy a repetir, pero bueno, como es bueno también compartir ideas, lo voy a enseñar lo que tiene pensado y ya está, ¿vale? Bien, yo voy a hablar sobre la relación entre hegemonía política y cultura, sobre todo hegemonía y política. Soy politólogo y a eso me dedico, ¿no? Bien, en mi opinión, la hegemonía remite a la capacidad de articular identidades políticas que van más allá de la mera dominación. En mi opinión, todo esto viene de verdad, realmente desde Maquiavelo, pero no me voy a meter en esas disquisiciones teórico-políticas ni histórico-políticas, ¿no? Voy a enseñar 5 rasgos, en mi opinión, desde el punto de vista de qué es la hegemonía, 5 rasgos. Uno, yo creo que un proyecto hegemónico es la capacidad de generar, en torno a quienes pretenden dirigir una sociedad, un consentimiento entre y para con la ciudadanía, de tal modo que una parte significativa de ésta se sienta representada en ese grupo promotor, algo que todos asumimos. Para ello, como se ha dicho, es crucial la seducción, la capacidad de convencimiento y el reconocimiento de otros. Yo creo que este proceso de representación no creo que sea un proceso de identificación, sino un proceso de representación. Supone que dicho proyecto hegemónico debe expresar no solo el interés particular del grupo que lo define, sino también de una parte significativa de la sociedad. Habitualmente a esto se le llama lo universal o el interés general, pero realmente creo que nunca es general en su sentido lato. Es realmente un interés o una voluntad mayoritaria, ampliamente mayoritaria, cuantitativa y cualitativamente hablando. Desde este punto de vista, un proyecto hegemónico es transversal respecto de la sociedad, y si no es transversal, no es hegemónico. Segunda cuestión, este proceso de articulación es inestable, como se ha señalado también, tanto en cuanto no se da de una vez para siempre, sino que se construye y se puede modificar. Está vivo. En ese sentido es contingente y variable. En momentos de estabilidad, también se ha señalado, tal articulación es más fija, pero en el momento de crisis, como el actual, esta articulación se abre y permite una disputa de su sentido. Aun con todo, creo que dicha hegemonía es deudora de las condiciones sociales, culturales y políticas en las que se inserta. Como decía Chantal Mouffe, está inscrita en una coyuntura determinada. No se construye sobre el vacío. Tercera cuestión, la formulación de cualquier proyecto político hegemónico supone la definición de un nosotros y de un ellos, que diferencia a unos de otros, incorporando y reconociendo a unos y dejando fuera a otros. Genera un disenso o diferencias hacia afuera y genera un consenso o un acuerdo hacia adentro, como le ocurre a cualquier identidad. La delimitación de esta frontera creo que es crucial, pero creo que es insuficiente. La hondura democrática de dicha delimitación vendrá marcada por un nosotros que sea lo suficientemente poroso y rico como para reconocer ciertas diferencias internas y así como su capacidad para ir integrando parte de lo que deja fuera. Si un proyecto hegemónico es muy rígido, se terminará fracturando y desaparecerá. Con todo, la integración nunca será plena. Si hay hegemonía, hay contrahegemonía. Una cosa lleva a la otra. Cuando esto no se da, cuando no hay hegemonía y contrahegemonía, entonces no hablamos de un proceso hegemónico, sino de otra cosa igual de importante y de interesante. Por eso, en teoría, siempre cabe disputar la hegemonía, aunque se hará, si es que se hace, que no está claro que se pueda hacer, en mejores y peores condiciones. La relación entre hegemonía y contrahegemonía es compleja porque supone tener un pie dentro de la sociedad, formando parte de la misma, y un pie fuera de la sociedad, reformulando dicho proyecto. Tanto lo uno como lo otro hace que un proyecto hegemónico sea complejo, reproduce al mismo tiempo que critica. Se podría decir que se hace desde la sociedad o desde la ciudadanía, apoyándose en una parte de esta y desde ahí reformula algunos de sus rasgos, pero no todos. Desde este punto de vista, y sé que esto que decir es muy polémico, un proyecto hegemónico o contrahegemónico y un proyecto antisistema, entre comillas, son, bajo mi punto de vista, incompatibles entre sí. Hablan dos lenguajes distintos. Uno es compatible con la democracia y el pluralismo, y el otro no necesariamente. Uno puede generar cambios profundos de carácter democrático, aunque nunca totalizantes. El otro, sin embargo, suele generar impotencia y frustración. Quinta cuestión, ya termino. La hegemonía política, bajo mi punto de vista, sin cultura, suele ser papel mojado. Forma parte de un proyecto hegemónico de limitar ciertas reglas del juego, que conforman el sentir mayoritario, el sentido común, se suele decir, de una época, y que por ser tales definen el lenguaje, la mentalidad
realidad de los ámbitos. Dicho con una metáfora futbolística, delimita el terreno de juego. Si esto es así, entonces un proyecto hegemónico no tiene solo una dimensión política, ya sea en su sentido institucional o de los movimientos sociales, sino también una dimensión cultural en el sentido amplio de la palabra. Si un proyecto hegemónico quiere producir sentido, y debería de producir sentido, requiere de una modificación de lo cultural. Si no, difícilmente producirá un nuevo sentido. Un proyecto hegemónico requiere conectar con tener peso en lo que Marshall Berman denominaba los signos de la calle. Sin esa faceta, que va más allá de lo político institucional y de los propios movimientos sociales, bajo mi punto de vista, un proyecto hegemónico termina siendo papel mojado, que sirve para dar un golpe de efecto, pero no para una reconsideración parcial, no puede ser de otro modo, pero sí de calado, de profundidad, en el medio y en el largo plazo, que para eso pensamos los proyectos hegemónicos. Sin un debate sobre los elementos culturales que conforman a una sociedad, a una ciudadanía, bajo mi punto de vista no tiene mucho sentido hablar de proyectos hegemónicos. Tengo para mí que esto que acabo de decir es una exigencia bastante alta y que no se hace en un día, ni siquiera en un año. En mi opinión, ni siquiera en los momentos más agudos de esta crisis se ha conseguido esto. No lo hago en plan crítica, sino creo que estoy intentando describir personalmente lo que realmente ha ocurrido. Y también habla de la dificultad del empeño. En todo caso, como decía antes también muy bien Germán Cano, si encontramos algo de esto, lo encontramos en el nacionalismo independentista catalán. Para mi desgracia, porque yo no estoy nada de acuerdo con ese proyecto, lo combatiré cuando pueda y donde pueda. Y ha sido así porque tiene fuerza cultural, tiene sus mitos, su historia, sus intelectuales, sus artistas, sus ciudadanos, que lo sostienen y lo acompañan desde hace mucho tiempo. Tiene una forma política e institucional que le da fuerza y ha sabido aprovechar el momento oportuno de la crisis de la exterior. Al juntar estas cosas, ha intentado hacer un proyecto contrahegemónico. Bien, creo que con esto ya ha sido suficientemente provocador, que es lo que se le pedía, plantear debates para debatir después. Gracias. Gracias. Francisco. Sí, buenas tardes. Agradecer también la invitación y ya felicitarme de que en una organización política discutamos de hegemonía, porque normalmente en la organización política se discutían de otras cuestiones. Aceptando la taxonomía que ha puesto Pepe y la mayoría de las intervenciones que se han dado, que desbrozan en gran medida la idea de hegemonía, yo quisiera centrarme brevemente en algunas tesis que lanzaré, porque no tenemos más tiempo, luego si podemos discutiremos, sobre el concepto de hegemonía, pero también sobre su implicación con las relaciones de los cambios culturales, de las modificaciones sociales que se pueden producir. En primer lugar, siguiendo la estela de lo que han comentado los compañeros y compañeras, es evidente que el concepto de hegemonía es un concepto plural, no solamente el concepto, sino tal como al menos yo lo considero, creo que es un dispositivo que tiene niveles muy diversos. Podemos hablar de hegemonía discursiva o hegemonía política, pero también podemos hablar de hegemonía estética, podemos hablar de hegemonía en definitiva en distintos campos donde se produce lo que yo creo que es el elemento central de la hegemonía, que es el control de las condiciones de producción del sentido. Sí, la hegemonía es el control de las condiciones de producción del sentido. Y el sentido no es solo el significado, no es solo lo que alude al ámbito reflexivo o al marco cognitivo, que es muy importante, sino también al marco práctico, es decir, a las formas de vida. Repensando el concepto de Gramsci, que yo empecé a pensar con Gramsci y con Manuel Azcárate en un famoso artículo que publicó en el año 75 en Zona Abierta, que firmaba como Azcárraga, porque todavía estaba en la clandestinidad. Repensando este concepto, me encontré con un artículo hace unos años, precisamente cuando emergió de nuevo al calor precisamente de Podemos, de Sen, donde hacía una equivalencia muy ilustrativa entre Wittgenstein, Errafa y Gramsci. Como todos saben, Errafa es un gran economista de la escuela de Cambridge, discípulo de Keynes, un compañero de Robinson, y este hombre, que es italiano, napolitano, fue muy amigo de Gramsci. Fue incluso muy amigo de su hermano, de Carlo Gramsci, ¿no? Fue uno de los grandes apoyos que tuvo Gramsci en la cárcel. Pues bien, este hombre, junto con Sen, mejor dicho, el economista, el premio Nobel, hacía una equivalencia en la importancia que tenía el concepto de forma de la razón y forma de vida en Wittgenstein, en Gramsci y en Errafa. ¿Cómo?
el análisis y la crítica incluso al mismo Marx que Rafa realizaba y que el mismo Gramsci recupera con respecto al concepto de hegemonía de Lenin que comentaba Juanjo anteriormente, que tenía más que ver con la dictadura romana del proletariado, que planteaba esa traslación que hace Lenin de la dictadura romana a la dictadura del proletariado, planteaba que estaba vinculado con el sentido, pero el sentido entendido como el punto óptimo entre el significado y la praxis. El significado y las vivencias, y los sentimientos, y las acciones, de tal manera que cambiar las ideas no constituía, ni muchísimo menos, un cambio global de hegemonía, ni siquiera cambiar la forma de representación, sino que era necesario cambiar las formas de vida. Esto evidentemente no es que no se pueda cambiar la forma de vida si no se cambia la forma de vida, ninguna idea mecanicista de este tipo debe tener asiento, sino sencillamente que todo cambio hegemónico, que por otro lado, pues otra hegemonía es agonístico, como se ha dicho, está siempre en contraposición con otra hegemonía, subyace con un entrevesamiento de hegemonías y contrahegemonías tremendo. Decía antes Germán Cano que, analizando fenómenos culturales como el famoso de las sombras de Grey, que hay que buscar los elementos contrahegemónicos que aparecen en discursos o en praxis que tradicionalmente nosotros hemos adjudicado a hegemonías extrañas, a la hegemonía de la izquierda, las hegemonías cooperativas, las hegemonías socialistas. Yo creo que esa es una primera idea que quería reforzar. La idea del sentido, el control del sentido, y que el sentido no solamente la producción de las ideas, aunque la producción de las ideas es muy importante en el control del sentido, sino también la producción de la forma de vida. Porque Gramsci insiste en esto, no tiene una interpretación que, por ejemplo, a mí me parece muy interesante la de Laclau, pero creo que es muy fenomenológica. Creo que es muy fenomenológica, es decir, que se olvidan las condiciones materiales de vida, en gran medida. Mientras que Gramsci, cuando plantea el bloque histórico, no está planteando solamente una alianza de clases, está planteando una nueva relación entre infraestructura y superestructura, entre lo supuestamente subjetivo y que puede ser dominante, pero que no es determinante, y lo supuestamente objetivo, que no tiene por qué ser dominante, pero que siempre es determinante. Y esa nueva alianza es el bloque histórico que se deduce y es el gran producto. Es decir, no hay hegemonía sin bloque histórico. Puede haber contrahegemonías, y esa hegemonía en polémica y en continuo conflicto. Por lo tanto, la segunda idea es esta: la vinculación de la hegemonía y del sentido a las condiciones globales de la forma de vida que plantean evidentemente problemas muy complejos y muy diversos tipos. En todas instancias remiten a formas del metabolismo social. Cuando antes se decía por parte de Pepe que las religiones han previsto siempre, por ejemplo, sus condiciones de hegemonía sobre la base del control de la sexualidad, de la comida, todo esto no son casualidades. Están controlando las dos formas de reproducción del metabolismo social, las dos formas centrales, que son el sexo y la comida, es decir, la producción de los alimentos, y a veces se hacen más contrahegemonías, cambiando las formas de vida en aspectos parciales, lo que ha hecho el feminismo teóricamente, con el control de los deseos, con la descolonización de los deseos, o lo que hace el animalismo, ¿no? La inserción del mundo animal en el escalafón de la explotación del modelo de metabolismo social, que cambiando exclusivamente las ideas. Y a mí eso sí me parece un peligro, me parece un gran acierto que haya resurgido el debate sobre la... Me parece un gran acierto la descripción que incluso el populismo Laclau plantea de cómo construir democráticamente esa hegemonía. Pero me parece peligroso el exceso de fenomenología, es decir, el exceso de hincapié exclusivamente en las ideas sin tener en cuenta la forma de vida. Y termino como tercer apunte con lo que planteábamos con el debate precisamente de lo que estamos hoy desgraciadamente lamentándonos todos de los atentados de ayer de París. Dependiendo del contexto hegemónico, ese acto es producto de un conflicto hegemónico. Pero a su vez, la interpretación de ese acto, no solamente la interpretación consciente, porque nuestra mentalidad liberal buenista, en este sentido, dirá que no, que los árabes son una cosa, que el Irán es otra, que no podemos poner a uno por otro, pero luego hay un sentido oculto, un sentido que no se expresa en el plano fenomenológico y que va a interpretar el atentado de maneras muy distintas. Y ahí el neoliberalismo gana, y ahí el racismo gana. Aunque formalmente, en el control oponente de la mentalidad y de los paradigmas ideológicos que dominan nuestros modelos de democracias liberales, teóricamente ese atentado sea exclusivamente la obra de unos terroristas que nunca podremos confundir ni con los árabes, ni con los islámicos, ni con nadie, ni con ningún colectivo como tal. Entonces, la tercera cuestión que quería plantear era esa: el plantearse la hegemonía desde el conflicto
entre hegemonías distintas y teniendo en cuenta que las ideas no surgen de la nada, que las representaciones son muy importantes, que la autonomía de la representación es muy importante, y Gramsci lo dejó claro en este sentido, pero que esa autonomía de la representación está en función de las condiciones, de la forma de vida. Y que la forma de vida implica unas economías muy precisas en el deseo, en la alimentación, en las relaciones sociales. Y en ese sentido, ya si termino, creo que el gran debate hegemónico y contrahegemónico hoy se sitúa en realidad en desarrollar formas de vida cooperativas frente a formas de vida estrictamente competitivas. Abrir líneas y espacios de cooperación desde el plano político hasta el plano social frente a los espacios de competencia. Ahí está posiblemente el vértice de las dos grandes formas de vida, porque plantean a su vez dos formas de metabolismo social distintos y dos formas de epifenómenos políticos totalmente diferentes. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Seguro que a la gente que está escuchando no les pasa lo que a mí, que la cabeza me da vuelta, o sea, me va de un sitio a otro haciendo asociaciones y trabajando, ¿no?, para la próxima ronda. Entonces yo creo que más que sigamos nosotros hablando, vosotros tenéis algo que decir, alguna aclaración, alguna puntualización sobre lo que se ha dicho en este momento. ¿Alguien quiere intervenir? Físicamente esto es un sitio donde nos ponemos aquí vosotros, pero debería de ser de otra manera, tal vez. Os ruego, eso sí, mucha brevedad, ¿vale?, en las intervenciones. Yo intento seguir los razonamientos respecto a la hegemonía y tal, intentando darle contenido ideológico a lo que es el comunismo político. Es cierto que Dios perdonaría siempre a un buen marxista, pero a mí no me hace falta tener armadura ideológica. Yo creo que en el momento histórico en el que estamos, efectivamente más pragmático y desde la práctica de conseguir sentido. Eso por una parte, no sé si me he explicado bien, pero lo que sí me ha llamado mucho la atención y me ha hecho mucho razonar, pero darle una vuelta, muy breve, de verdad, es eso que has llamado la atención sobre el jueves. Es decir, la viñeta en la que ha hecho un enorme esfuerzo Podemos y resulta que luego sobre el campo trillado pasa a Ciudadanos. Yo creo que, no quiero confundir lo que deseo con la realidad, lo que deseo fervientemente es que tengamos muy buenas noticias el 21 de diciembre, pero para la elección, pero creo que es muy buena noticia para el proceso político lo de Ciudadanos, que haya dicho efectivamente sobre el trillado, porque si no existiera el Ciudadano, todo el electorado tendría mucho vértigo de qué puede hacer del cambio. Entonces la gente pierde vértigo, la gente ya no tendrá tanto vértigo, la sociedad generalmente no tiene vértigo y da realmente su apoyo sin tener miedo. Da más miedo lo que pueda seguir pasando, o sea, a mí me da miedo que no cambie nada. Entonces, concluyo, efectivamente, los gobiernos políticos, salió en la Sexta, discutiendo, que era iglesias, etc., responde todo a una necesidad. Yo de ahí le saco el tema de la hegemonía, me pierdo. Lo intento de verdad, pero me faltan 3 o 4 errores para llegar al nivel de razonamiento. Pero no me hace falta ideología, porque además estoy muy aburrido de las religiones del libro. Ya está. Entonces, resumiendo, efectivamente, que es muy importante el tema de la ideología, creo sinceramente que es muy importante que bajo la tela o detrás de la tela que podemos haya salido Ciudadanos, y ahora que si sale con Barba San Antón, si no, pues la Inmaculada Concepción, obviamente. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir alguna cosilla más? Sobre hegemonía. Sí. Perdona que vaya atosigando con la brevedad de general.
Hay un micro ahí que se puede pasar, tal vez. Si me gustaría que alguien me contestara, quizá de la mesa, sobre si es positivo para la sociedad también. ¿Funciona? ¿Alguna cuestión más? ¿Algo que quisiera alguien plantear? Tú tenías... Ahí detrás hay una compañera. Es solamente si podéis ahondar un poquito más en la cloud. En la cloud. Un poco y sobre el tema de la tecnología, lo que va a tener la cloud. Permitirme, entonces... Aquí había dos... Andrea, aquí había dos. Sí, ¿se oye? Bueno, yo sí me he leído Sombras de Ley. No he visto la película, pero me he leído. Yo creo que es más importante el libro que la película, no por la repercusión, ¿no? Y quizás la clave del libro, una de las claves del libro es la primera, que ha sido escrito por una mujer, ha sido traducido por una mujer y ha sido leído de manera obsesiva por decenas de millones de mujeres, que no tienen todas 40 años, que algunas tienen 60, que otras tienen 50, que otras tienen 12 y que otras tienen 13. Lo de 12 lo digo con seguridad porque doy clase en un instituto y en los primeros niveles de la ESO se lee, las niñas están, no hay ningún problema, o sea, mientras ellas hacen eso, sus compañeros varones están viendo pornografía, o sea que no pasa nada. Sí. Bien, entonces, me llama la atención, quería decir que efectivamente, como señalaba, creo que era Germán, lo importante del libro no es el libro en sí, el libro en sí no vale un duro, lo importante del libro es eso que estoy citando, la repercusión que ha tenido y que yo creo que muestra, digamos, nos sirve, voy a dar un rodeo muy grande pero voy a llegar a la hegemonía, nos sirve efectivamente para decir quién de verdad tiene la hegemonía. ¿Por qué de pronto alguien consigue que decenas de millones, de mujeres lean obsesivamente un libro tan machista, tan aborrecible, un libro que, por si alguien no conoce la historia, pues cuenta la historia de una chica que contrata con un millonario rico, no tarde mucho, contrata con un millonario rico el hecho de que ella sea su esclava sexual. Y lo acepta. Y ya está. Esa es un poco la historia. ¿Por qué eso funciona? Porque existe una hegemonía que a lo mejor es invisible frente a tantos productos culturales, ideológicos, políticos, etcétera, etcétera, en los que nosotros nos movemos. En ese sentido, a mí la mejor definición de hegemonía, la que más me sirve, no viene ni de Gramsci, ni de Brecht, ni de Marx, sino que viene lo va a leer un compañero porque yo no lo veo sin las gafas, un asesor de George Bush, en un texto que a mí me parece fascinante, que desde hace 8 o 10 años va a leer y a ver qué os parece. Este texto, como sabéis, y creo que me lo habréis escuchado alguna vez, por la importancia, porque es una hegemonía que es que inventa la propia realidad. Dice este asesor de Bush: el mundo ya no funciona en realidad de esa manera. Ahora somos un imperio. Cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian criteriosamente cómo desean hacerlo, nosotros volvemos a actuar y creamos otras nuevas, que ustedes también pueden estudiar, y así es como pasan las cosas. Nosotros, los actores de la historia, y a ustedes, todos a ustedes, no le queda otra cosa más que estudiar lo que nosotros hacemos. ¿Es Donald Kahneman? No, es de... Este me parece que era un tal... se llama La estrategia de Sherezade, el artículo, ¿no? Pero creo que es... ¿cómo se llama el tipo este? Karl Rove, creo. Gracias. ¿Alguien más? Antes de que empecemos ahora otra ronda de intervenciones de la mesa. Eso es que le he leído el... Ah, vale. Por favor.
Claro, esto si lo tomamos en serio destroza. Voy a cambiar totalmente de asunto y vamos a seguir estudiando lo que ellos hacen. Por supuesto, Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de lo que habéis dicho, pero hay un problema fundamental. Creo que era, bueno, me ha recordado lo de Gramsci, me ha llevado a los años 70, a la agrupación Antonio Gramsci de Granada, de la que algunos formábamos parte. El problema es lo que decía Althusser, decía Althusser algo así como ser marxista y no contarse cuento. Y entonces hay un problema, Germán, en tu interpretación, en tu intervención. Es decir, cuando has puesto el ejemplo de Cataluña y has puesto el ejemplo de Rivera, nosotros tenemos que conocer muy bien lo que está pasando. Porque en el relato que nosotros metemos para nuestro argumentario, a veces podemos creérnoslo todo. Y como todos sabemos, cuando hacemos un argumentario, hacemos un argumentario. ¿Vale? Es decir, el señor Rivera no es un señor que viene que ha surgido de la nada, no. Este señor lleva luchando en Cataluña 10 años por lo que ahora le va a dar el triunfo. Casi seguro. Las encuestas de CBC de anoche, que me las pasaron, ponen ya a Podemos, a Ciudadanos en el primer lugar en la votación del 20 de diciembre. Es decir, no podemos... Y luego hay otro tema. Es decir, hay un problema que Podemos, que no es la izquierda ni la derecha. Nosotros no nos hemos situado ahí. Seguimos en nuestra genética ya casi inclusiva, siendo nacionalistas, aunque digamos que no lo somos. Pero todo lo que hablamos, no lo que hablamos conscientemente en el argumentario, se nos escapa lo otro, se nos escapa ese nacionalismo. No tiene ningún sentido decir, defendemos, me parece muy bien, referéndums, pero si es que ya los nacionalistas te han dicho que han elegido a la CUP y no a POT, que no vamos a elegir no vamos a elegir a Podemos como interlocutores, no vamos por vuestra vía del referéndum. Entonces, ¿el proceso político es una foto fija? No, es un proceso, y ese proceso ya ha pasado. Tenemos que decir otra cosa. Estoy hablando de lo que yo pienso, por supuesto, mi opinión. En segundo lugar, cuando nosotros hablamos de seducir ¿a quiénes? A esos señores a los que le hemos dado todo el dinero, perdón, el Estado capitalista le ha estado dando todo el dinero, y ahora vendría la explicación de por qué el nacionalismo está allá ahora. Le hemos venido dando el dinero durante 30 años y le hemos perdonado la cárcel. Y porque al Juan Villarejo lo conocemos todos. Discúlpame un momento. Sí. La organización me ha exigido ya me he cambiado. absoluto. Ya me callo. Es sobre hegemonía. Es suficiente. Este debate. Gracias. No, eso es hegemonía. ¿Alguien más? A mí me ha interesado mucho lo que os ha dicho Fernando. Me gustaría que me explicara un poco en qué sentido dices que no cabe un movimiento contrahegemónico y un movimiento antisistema dentro de la misma organización. Bien, vamos a pasar ahora a otra ronda de intervenciones después de las matizaciones que ha hecho la gente. Disculpadme a ver si soy capaz de apagar el móvil. Estaba controlando la hora, pero no hay manera de que la gente no deje de llamar. Simplemente vamos a pasar a otra ronda. Vamos un poquillo justo de tiempo, con lo cual habrá un poquillo de brevedad. Yo quería hacer también una puntualización personal sobre las cosas que se han estado diciendo. Según yo entiendo, el concepto de hegemonía es, un grupo que es hegemónico ejerce la hegemonía sobre otra serie de grupos, pero ¿cuál es la diferencia o qué es lo que constituye a esos grupos como grupos hegemonizados pero independientes del grupo hegemónico? Es por relacionar, todo el mundo conoce las influencias hegelianas del marxismo italiano y sobre todo de Gramsci, pero y por intentar traducir un poco al lenguaje de Hegel, la diferencia entre el grupo hegemónico y los grupos que se supone que hegemoniza está en que esos grupos que están hegemonizados, esos grupos se ven
asimismo reflejado, o sus pretensiones, o su definición, se ve reflejada en el discurso del grupo dirigente, pero nunca puede haber una identidad absoluta entre los grupos hegemonizados y el grupo hegemónico. Es como en Hegel cuando se pasa del Estado a la religión o a la filosofía, es decir, del espíritu ético al espíritu absoluto. En el ámbito del Estado siempre hay una especie de cortocircuito estructural en la hegemonía, que es lo que explica la existencia, por ejemplo, de los jueces o de la policía. Es decir, hay una zona ahí de incertidumbre, y luego en el caso de los juegos de hegemonía me parece que también reproduce un poco la dialéctica del señor y el siervo, ¿no? O sea, es decir, hay una hegemonía subalterna que tiene que, a medida que se va desarrollando, su discurso, va adquiriendo conciencia de sí, hasta que se reconoce como con derecho de ser una hegemonía dirigente. Esto tiene dos problemas, ahora mismo estoy relacionándolo, por ejemplo, con Rivolta Feminile, ¿no? Y con Karl Marx y con Escupamos sobre Hegel. Es decir, lo que hace el juego de hegemonía es mantener la hegemonía del poder mismo como principio rector de la organización social. Porque siempre el señor es derrocado por el siervo toma el poder y se convierte, o sea, es todo, en el juego de la hegemonía lo que queda como una totalidad que determina el juego, que es la totalidad hegemónica, es el poder. Entonces, me están diciendo que no tenemos más tiempo. Cerramos, si os parece, con un segundo solo, un minuto cada uno, ¿no? Para unas conclusiones. Sí, exactamente, como en la tele. Que yo no tengo tele, no sé cómo es como en la tele, pero bueno. José. Yo solamente, viendo a los compañeros y tal, se me ocurría, para explicar lo que es la hegemonía, un chiste. Era un chiste que contaban en la Unión Soviética, que está en un libro sobre chistes de los países del este, que es magnífico. Resulta que Leonidas Brezhnev, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente del Soviet Supremo de la URSS, invita a su madre, creo que a Azeri, de Azerbaiyán o de Kazajstán, a visitarlo en el Kremlin. Entonces dice: mamá, mira dónde vivo, mamá, mira qué habitaciones, mamá, mira qué pedazo de coche tengo, mamá, mira qué dacha, qué casas en las afueras me han dado, mira a tu hijo cómo ha progresado. Entonces, disculpa, Pepe. Me están diciendo que tenemos que cuando ha empezado a contar chistes, me están diciendo que tenemos que cortar porque viene otra... Soy un mandado. Mira qué casa tengo, ahí que los chistes, qué chiste, ¿cómo va con un chiste? Que tiene que haber unos 5 minutos ya ahí esperando y por respetar a los compañeros. ¿Quién es más importante? Bueno, entonces, todo eso lo que había conseguido su hijo Leónidas, y le pregunta a su mamá: mamá, ¿por qué estás tan triste? Dice: hijo mío, es que ha progresado mucho, hay que ver hasta dónde ha llegado, pero ¿qué pasa si vienen los comunistas? Esa es la hegemonía. Ninguna ideología puede controlar los efectos que va a tener. A la vez puede producir una nueva casta y a la vez puede producir un sentido común democrático para evitar ese cambio.